Un año. Un año llevo utilizando mi Canon EOS R5 y hasta hoy se me ocurrió hacer un video explicándoles qué es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado a través de este año completito de utilizar esta cámara al 100% para foto y para video. Así que si quieren saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué le cambiaría, qué no le cambiaría, no se vayan. Y como les estaba diciendo al principio del video, bueno, pues hoy justamente, hoy me levanté y pensé en hacer este video, porque justamente ayer estaba pensando en, bueno, pues que ya hay nuevos modelos de cámaras, vienen más cámaras nuevas todavía, y pues justamente estaba valorando y pensando qué tanto requiero yo en mi trabajo, obviamente, de las nuevas cámaras que están saliendo, las nuevas tecnologías que están saliendo en las cámaras y demás. Y pues hice la valoración de mi R5, que justamente es con la que me estoy grabando ahora mismo. Y pues en esta valoración justamente era como pensar de, bueno, a ver, ok, llevo un año con ella, un poquito más de un año, un poquitito, como un año, un mes, un año, 2 meses, pero bueno, digamos que es un año. Entonces, bueno, estuve haciendo como esta valoración, pensando, viendo más o menos qué es lo que le veo yo todavía que cojea un poquito, en qué está increíble, qué no. Y esto obviamente para pensar, pues sí, realmente requiero tener un cambio de equipo en este año o en los próximos meses, que ya salgan las demás cámaras que vienen y que están a punto de salir. Pero bueno, básicamente creo que esto también es algo que tenemos que hacer todos nosotros, analizar un poquito nuestro equipo después de utilizarlo cierto tiempo, pero no tanto con la finalidad de decir ya necesito cambiarme otra, más bien es con la finalidad de decir realmente es el equipo que yo necesito, a lo mejor estoy sobrado con esta cámara, a lo mejor me falta todavía para poder llegar a lo que yo necesito hacer. Entonces sí es muy recomendable, muy recomendable hacer ese tipo de evaluaciones cada 6 meses tal vez. Digo, yo me tardé muchísimo porque, bueno, pues la cantidad de trabajo la verdad es que ni siquiera la he descansado, o sea, he estado trabajando diario la pobre camarilla. Pero bueno, también esto es un punto muy bueno, o entra dentro de los puntos buenos, porque justamente de traerla diario, con fotos, con videos, con no sé qué. Digo, sí, de 2 que 3 días a la semana descansa, pero realmente es diario está grabando o tomando fotografías. Y la verdad, esto entra dentro de los puntos buenos que ahora lo vamos a poner por acá. Puntos buenos. Bien, vámonos primero con los puntos buenos, que de hecho creo que es lo que todo el mundo queremos escuchar, ¿no? O sea, al menos en mi caso siempre quiero ver cuáles son los puntos buenos de cada cámara. Y los puntos malos, digo, también son muy importantes. Pero primero vayamos por lo bueno. Punto número 1, bueno, pues justamente lo que les estaba diciendo es que llevo un año completito utilizándola casi diario, casi diario. Y no han tenido la necesidad ni de mandarla a servicio, ni de hacerle cualquier otra cosa, ni se me ha apagado, ni la pila se ha descargado. O sea, en este punto de que luego las pilas, después de usarse muchísimo, pues empiezan a perder la misma vida de la batería. En este caso, ni siquiera la pila ha estado sufriendo como esta parte, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos buenos también con la batería en este caso. Pero bueno, retomando un poquito del punto número 1, el nivel de trabajo que yo la he puesto a literal, pues a trabajar, no se ha quejado para absolutamente nada. Entonces, por este lado, creo que es una cámara muy confiable, con un cuerpo muy robusto, sellada, obviamente. Entonces, tampoco significa que la podemos meter así abajo de la tierra o meterla en charquísimos de agua y que le caiga todo así. No, hay que tener un poco de cuidado también en esta parte. Sí es muy buena y muy aguantadora, porque también ya la he tirado cerca de 2 o 3 veces y bastante feo y no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, punto número 1, en esta parte muy buena, en tanto en la resistencia del cuerpo, muy sólido, y en la parte de que pues literal ni siquiera he tenido que mandarle a hacer un ajuste, nada, solita. Ha sido perfecta. Punto número 2 de lo que me ha gustado muchísimo de esta cámara es que la calidad de video y la calidad de fotografía son increíbles. La verdad es que yo estaba un poquito escéptico al principio. De hecho, antes de comprarla estaba justamente pensando en armar una A7S3 o una FX3 para la parte de video. Y aunque estas tienen un poco más corto, bueno, no un poco, mucho más corto la parte del pixelaje para la parte de fotografía, son muy buenas, muy buenas para video. En este caso sí, me voy a meter un poquito más en la parte de lo que podría cojear un poquito, que tal vez no es como tal un punto, pero voy a meterlo acá. Es que justamente en Canon tenemos esta opción de logaritmo también, los C-Log, en Sony es S-Log. Y justamente en Canon la máxima capacidad que tenemos de rango dinámico es el C-Log 3, que es igual a la parte de Sony, que es el S-Log 3. Pero en este caso sí me he dado cuenta muchísimo, y eso comparando muchas grabaciones de video que no necesariamente que yo haya hecho, sino que me han pasado material para tener que editar o mezclar con material que yo ya tengo grabado o que voy a grabar. Y sí, comparando justamente esta parte de los rangos dinámicos entre Sony y Canon, la verdad es que me da mucha tristeza decirlo
Pero definitivamente Sony tiene mucho más rango en esta parte. Podemos rescatar muchísimo más las luces y muchísimo más las sombras que utilizando, en mi caso, la R5 y en el C-Log 3, perdón. Pero tampoco es algo mortal. Eso también es algo muy importante, muy importante, porque tengamos en cuenta que la R5, por ejemplo, en este caso, pues es una cámara literalmente híbrida al 100%. No es tanto como la 7S3 o como la FX6 o 3, por ejemplo, o la 30 que acaba de salir, que justamente son cámaras también híbridas, pero más pensadas o enfocadas a la parte de video. En este caso, la R5 justamente está pensada para que sea híbrida 100%, para que podamos hacer fotografías increíbles y para que podamos hacer video increíble. Entonces, pues sí, en este punto, obviamente, es muy buena para las dos, o sea, para hacer foto, para hacer video, pero sí se queda un poquitito corta en esta parte de los rangos dinámicos en comparación de Sony, ¿no? Por ejemplo. El punto bueno, que es el punto 2, es justamente que es una cámara excelente para la parte híbrida. El tercer punto que me encanta muchísimo es que, y creo que este punto mucha gente no lo sabe porque muchos me han estado preguntando justamente esto en Instagram o acá también en YouTube. Cuando ven que la utilizo, que subo reels o que subo videos de yo utilizándola, pues ven que utilizo mi óptica vieja EF de Canon, que justamente son los lentes pues antiguos, ¿no? Los que todavía conectábamos a nuestras cámaras reflex y no a las mirrorless. Entonces esto también es un punto muy importante porque justamente Canon tiene un adaptador que te permite conectar los lentes de EF a RF. RF es la nueva montura que tienen todas las cámaras mirrorless de Canon y pues bueno, obviamente ya hay un mundo infinito de ópticas para este tipo de montura, pero los que todavía tenemos mucha óptica vieja, bueno, pues también era como un punto muy importante de saber qué iba a pasar con nuestra óptica, si íbamos a poder seguirlo utilizando, si no íbamos a seguirlo utilizando, si iba a funcionar bien en la cámara, si no iba a funcionar bien en estas nuevas mirrorless. Pero bueno, punto súper padre y súper bueno, que es el número 3, es que todas nuestras ópticas antiguas o de EF funcionan a la perfección en nuestras cámaras mirrorless. En este caso, en mi cámara, que es la R5, funcionan increíble, no tengo ningún pero, enfocan de volada, trabajan súper bien todos los mecanismos y toda la parte electrónica configurable y todo, o sea, todo está increíble. Tiene el ecosistema súper padre que con un simple adaptador nos podemos ahorrar muchísimo dinero en todas las nuevas ópticas RF de Canon. Otro de los puntos buenos que me gusta mucho también es que, bueno, este punto en específico, digamos que es el parteaguas. Aquí empezamos con lo un poquito malo, porque justamente este punto es entre bueno y malo, porque al principio, como muchos de ustedes se acordarán o sabrán, se hizo un mundo entero completito de quejas y de rumores y no sé qué sobre el calentamiento de las R5 y en ese entonces también, bueno, la R6, que fueron las dos que salieron al mismo tiempo. Y la verdad es que yo en esta parte también lo pensé muchísimo si comprarla o no comprarla, porque bueno, obviamente pues el calentamiento de una cámara pues es algo sí de considerar, ¿no? O sea, de que vas a estar grabando 20 minutos a lo mejor y después de esos 20 minutos ya te empieza con lo del calentamiento y tienes que apagarla hasta que se enfríe y no sé qué, pues sí es algo muy tedioso y que pues al final de cuentas no vas a poder trabajar al 100%, ¿no? Investigando, al principio, esto le estoy hablando literal hace un año que la compré. En ese entonces la única solución que había, o la única solución que daban la mayoría de las personas que ya tenían esta cámara, era que conectaras un Atomos Ninja 5 para que la cámara no grabara internamente, y al ella no grabar internamente, pues obviamente no causaba este sobrecalentamiento en la misma. Entonces, conectando el Atomos Ninja 5, te podías grabar infinitamente, o sea, y literal hice la prueba en cuanto la compré, conecté el Atomos y la dejé grabando, creo que mi Atomos tiene memoria de 1 tera. Creo que me aguantó, la verdad ya no me acuerdo, igual hasta les voy a mentir un poco, pero bueno, me aguantó una hora y cachito, hasta que se acabó el disco, la capacidad, y grabando sin problemas, sin cortes, sin calentamiento, sin nada. Entonces también este fue un punto muy importante en ese entonces para que yo me decidiera para agarrar justamente la R5, porque lo que yo quería y lo que yo ya no quería estar pasando era que tener dos cámaras. Yo anteriormente tenía la Sony A7S2, que es la que utilizaba para video, y tenía una Canon R, que es la que utilizaba para fotografía. Yo me quería quitar ya por completo esta parte de tener que estar pensando y viendo qué cámara iba a utilizar, porque iba a hacer video y luego iba a hacer fotografías y no sé qué, a veces tenía que llevar los dos cuerpos. Entonces sí es algo muy tedioso, o era algo muy tedioso para mí, y también era como cargar muchísimo y pues no tiene tanto caso. Quería evitarme como esta parte, entonces bueno, pues la R5 era una muy buena opción, porque también acá una de las cosas que me obligaron un poco a irme más hacia la R5, no solo de la calidad, no solo todo lo que investigué en cuanto a fotografía y video y todo esto, que por muy buenas reviews que estuve viendo, alguno que otro que sí decía como que no le gustaba y demás, pero la mayoría eran positivos. Entonces bueno, eso también hizo o influyó muchísimo en que yo adquiriera mi R5. Pero una de las partes súper importantes también fue toda la parte de la óptica. Yo con la A7S2 tenía un adaptador que se llama Metabones. Este lo que hace es que puedes conectar tus lentes Canon en tu cuerpo
cuerpo de Sony. Entonces yo compré compré este adaptador pensando que iba a funcionar súper bien y que no iba a tener ningún problema y no sé qué, porque aparte de todo, justamente el Metabones, es el mejor adaptador que existía en ese entonces. No sé, ahorita la verdad es que como ya no tengo Sony, le perdí un poco la pista, no he estado investigando como tanto acerca de los nuevos adaptadores. Si hay nuevos adaptadores para conectar obviamente la óptica Canon hacia las cámaras mirrorless de Sony, no tengo idea si existe uno mejor o no, pero bueno, en ese entonces este era el mejor. Y la verdad es que pues sí se quedaba muy corto. El enfoque era terrible, o es terrible porque todavía de repente uso la Sony, y la verdad es que el enfoque es terrible, nunca, es más, puedo decir que nunca enfoca. Toda la parte mecánica, los números F, los diafragmas y este rollo funcionan súper bien, pero la parte del enfoque la verdad es que sí está terrible. De hecho, yo siempre que utilizaba la Sony, la A7C II, siempre tenía que hacer foco manual porque nunca pude poder tener ni una óptica Sony, porque también era invertir como más, ya tenía las ópticas y yo decía, bueno, pues mejor en foco manual, no sé qué. Entonces todo lo que grababa con la Sony, todo era foco manual. Y ahora actualmente, bueno, pues obviamente con la nueva, el nuevo sistema de enfoque de Canon que tiene estas cámaras, la verdad es que está increíble. Entonces, bueno, toda esa parte de la óptica ya me la brinqué. Con los nuevos lentes funciona súper bien, reconoce súper bien todas las caras, rostros, animales, coches, todo lo enfoca perfecto sin necesidad de tener que usar los lentes EF para poder utilizarlos. Regresando al punto, bueno, pues obviamente empezaron a salir actualizaciones de firmware. Obviamente yo cada vez que salía una actualización era como, ya salió una nueva actualización, por fin van a quitarlo del sobrecalentamiento, qué emoción. Pues no, tuve que pasar, creo que fueron 6-7 meses más o menos después de que la compré, si no es que hasta 8 meses tal vez después de que la compré, para que por fin saliera el firmware donde ya se acababa toda esta onda del calentamiento. Y la verdad es que yo nunca había sufrido la parte del calentamiento porque justo como les decía, pues utilizaba con el Atomos Ninja 5 y con el Atomos jamás se me calentaba. Pero había ocasiones en que pues obviamente no traía el Atomos o iba a situaciones de clima pues mucho más extremo donde se hacía mucho más calor y pues ya la cámara sí se llegaba a calentar. De hecho, nunca llegué al punto en que se me apagara, pero sí llegué al punto en que me aparecía el simbolito acá de que ya estaba calentándose. Entonces, pues obviamente tú ya ves el simbolito desde que estás grabando, empiezas a ver el simbolito del calentamiento y puta, ya te empiezas a estresar porque ya es de no puede ser, no, se me va a apagar en cualquier momento, no me va a dar tiempo de terminar la producción, bla. Entonces era un poco estresante, la verdad es que sí me pasó 2 o 3 veces me parece, pero las 2 o 3 veces que me pasó, la verdad es que súper estresado, ya nada más quería terminar, apagaba la cámara en cuanto podía, casi le echaba aire así todo el tiempo para que se enfriara. Entonces sí era un tema muy complicado, pero aparecieron las nuevas actualizaciones de software, como les decía, de firmware, y al final lograron quitar esta parte del calentamiento. No sé realmente cómo lo hicieron, investigué un poquito, creo que más bien era una onda ahí de los slots en las memorias, que no había buena respiración por ahí, entonces la cámara no tenía como forma de ventilarse muy bien para poder estar como en temperatura funcional, ¿no? Ahora, también acá es otro punto muy importante. Yo sé que esta cámara te da hasta 8K, por ejemplo, en la parte de video y en RAW, y la verdad es que, o sea, suena muy bonito, suena muy padre y sí, muy impresionante de wow, 8K, RAW, no sé qué, foto, sí está increíble. Pero la realidad es que también, bueno, al menos en mí, ¿no? Yo hablo siempre como en mi experiencia y en lo que yo hago. Lo que yo hago jamás, y creo que esto ya se los he mencionado también en muchísimos videos, jamás utilizo tanta calidad, o sea, nunca llego a un 8K ni a usar RAW y como explotar al 100% mi cámara, o al menos la R5 nunca la he explotado al 100%, porque nunca he tenido la necesidad. O sea, en la mayoría de los trabajos que yo hago, pues no requieren que tenga esta calidad ni este tamaño de archivos y demás, entonces pues nunca lo he utilizado a este nivel. Ahora lo que sí estoy haciendo es obviamente utilizar ya todo en 4K, que también esto cambió hace, igual como hace 8 meses fue que empecé a meterme todo en 4K ya, porque no necesariamente es que utilice todo en 4K, digo, lo que subo acá al canal pues sí trato de mandárselos a ustedes en la mejor calidad, en la mejor resolución, pero no necesariamente en el trabajo real, no necesariamente todo lo utilizo en 4K, porque como les comentaba ya también en algunos otros videos, muchos de los comerciales que he hecho para televisión y demás, pues la verdad es que no utilizan esta cantidad o este tamaño de archivos. Siempre te piden que sean en 1920 por 1080, en algunos casos te piden hasta 720 todavía, que a mí eso se me hace muy increíble, pero bueno, hay muchos formatos que aún requieren este tipo de tamaños de archivos y pues que te lo siguen pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en esta parte, la parte del calentamiento nunca fue un problema realmente como tal para mí, porque yo nunca utilicé como estas cantidades de archivos tan grandes de 8K y demás. Entonces, por este lado nunca sufrí, solo sentí estrés tremendo en mi vida como 2 o 3 veces, que es lo que les comentaba, que las únicas veces que me llegó a aparecer como el simbolito de que se estaba empezando a calentar. Entonces, bueno, sí lo meto como en este punto entre que
puede ser que sea malo, puede ser que sea bueno, porque a lo mejor para algunos de ustedes que sí utilizan o que sí les gusta utilizar este tipo de archivos como muy pesados, muy grandes, o explotar al 100% la cámara de todo lo que te puede dar, bueno, pues sí puede ser un poquito, o podía ser un poquito conflictivo. Ahora actualmente, como les comento, ya no, porque ya con la actualización de firmware, pues ya esta parte se solucionó. Que también, eso también es un punto muy importante que no sé cómo funcionó con Canon, porque también ellos sacaron la R5C y le pusieron un ventilador enorme, que básicamente es una R5, pero con un ventilador, para poder trabajar con estos archivos tan grandes y no sé qué. Pero justamente eso fue antes de que actualizaran el firmware. Entonces también, digo, yo la verdad no he utilizado nunca R5C, nunca la he tenido en mis manos, no sé cómo grabe, no tengo ni idea si hay algún cambio realmente en la imagen al menos. Pero bueno, lo que sí he visto y lo que he estado viendo en reviews y demás en YouTube es que pues la verdad es que es básicamente, digamos que la misma cámara, el mismo sensor, o sea, es como lo mismo, nada más que con un ventilador. Y ahora que pues ya no está esta parte del sobrecalentamiento en la cámara, pues no sé qué tan funcional, no sé qué tanto sea bueno invertir tal vez en una R5C, porque sí es un poco más cara. Pero bueno, me imagino que para la gente que sí utiliza un 8K o que sí le gusta hacer archivos muy grandes, 6K y demás, y con RAW y bla bla bla, pues a lo mejor sí es una forma más safe de decir, no se me va a apagar, no se me va a calentar y no tengo ningún problema, ¿no? En este caso, como yo les comento, en mi experiencia en este año, pues la R5 para mí ha sido súper increíble. No he tenido ningún problema en esta parte, más que los estreses que me hizo pasar esas veces. Pero de ahí en fuera, pues nada, todo perfecto. Y otro de los puntos malos, pero creo que esto sí es una parte en la que todas las cámaras, Canon al menos lo hacen, no sé si en Nikon o en Sony se pueda manejar, es que es una cámara de 45 megapíxeles cuando tomas fotografías en RAW. ¿Por qué digo esto? Porque en JPG sí podemos manipular el tamaño de nuestros archivos de fotografía. En RAW, lo único que he encontrado para poder hacer un poco más pequeño, porque luego también hay muchas veces que yo no necesito hacer una fotografía de 45 megapíxeles. O sea, la realidad es que también luego hay muchas veces que hago fotografías solo para Instagram, por ejemplo, y pues la plataforma no me permite ni siquiera subir una foto de este tamaño. Entonces, pues hay veces que estoy en una sesión o algo así y pues la necesidad sí es como bajar el tamaño de las fotografías para que la memoria de la cámara que estoy utilizando pues le entre más archivos, más memoria, más fotografías y no tenga que estar cambie de memoria cada rato, porque con 45 megapíxeles tomadas en RAW, créanme que necesitamos memorias muy grandes y muchísimas para poder tener al menos una sesión completita de fotos de producto o de outfits de catálogo o algo así. Necesitamos mucha memoria para que nos entren todos los archivos. Lo único que sí se puede hacer es como disminuir a la mitad la calidad del archivo RAW, que es te lo maneja como un C-RAW y un menos C-RAW. Es la única forma, pero realmente el tamaño del fotograma de la fotografía sigue siendo igual, de 45 megapíxeles. En esta parte me encantaría que Canon hiciera a lo mejor lo mismo que hace con los JPGs, o sea, que te permita elegir el tamaño de pixelaje que tú quieres o que tú requieres, pero en formato RAW y no solamente en JPG. Esto creo que sí es un punto malo para la parte de fotografía en la cámara, porque pues sí, hay veces que no utilizo los 45 megapíxeles y me gustaría que pudiéramos usar menos para también consumir pues mucho menos memoria y no tener que estar invirtiendo tanto en memorias, ¿no? Otro de los puntos negativos que le he encontrado es justamente la entrada HDMI. Yo, por ejemplo, en la Sony, en la 7C2, destruí como 4 o 5 cables, porque yo siempre utilizaba el Atomos, ¿no? Ahorita me he estado deslindando un poquito de él, porque pues, obviamente entre menos cargue me estoy sintiendo mucho mejor, voy con menos cosas, no cargo tanto, no necesito tantas pilas tampoco, porque pues el Atomos también consume muchísima pila. Pero bueno, básicamente acá otro de los puntos malos es que la entrada hacia el HDMI en la cámara es micro HDMI. Es un desastre, porque la verdad es que esta entrada es tan chiquitita que tantito pegas con algo o tantito das la vuelta y rozas con una pared o algo así y el cable se termina doblando, se termina rompiendo la puntita del HDMI y la verdad es que sí es bastante tedioso. Al principio también, cuando me llegó a pasar estas cosas o cuando me llegó a pasar la primera vez, de hecho fue algo chistoso porque se me cayó mi cámara. Fue un poco paranormal, por decirlo de alguna forma, porque literal estaba sentado en una mesa en un restaurante, puse mi cámara con el Ronin y ya, estaba comiendo como si nada. De hecho, no apagué el Ronin para que se mantuviera con la estabilidad y que no llegara una ráfaga y que moviera la cámara y que se fuera a caer algo. En fin, no sé cómo, de la nada, así, ¡pum!, mi cámara se volteó y se cayó. Y yo sí, ¿pero cómo? Y no tuve ni idea cómo pasó ni nada. En fin, para no tener ese cuarto tan largo, traía el Atomos conectado a la cámara y pues obviamente cae la cámara y cuando cae la cámara pues cae del lado del HDMI y ¡pum!, se tronó toda la entradita, ¿no? Y de hecho acá también es un punto pues que sí da miedo, porque al final pensé incluso que la parte del HDMI se había quedado adentro de la entrada de la cámara. Entonces ya era algo así como de no, ¿ahora qué voy a hacer? Porque aparte estaba en Vallarta, ni siquiera estaba acá en Ciudad de México. Entonces allá ni idea ni dónde ir a arreglarlas o lo que sea, porque pues a mí ya estaba en producción. Entonces era como, puta, no puede pasar esto, no sé qué. Afortunadamente no pasó, pero como es tan chiquito pues estaba tirado por ahí y no lo veía. Yo pensaba que estaba dentro de la cámara, un relajo.
En fin, este también es uno de los puntos malos que yo creo que tiene la cámara, que sí podrían tal vez mejorarlo, porque pues bueno, está pensada también para que mucha gente la utilice en la parte de video. Y si nosotros conectamos pues obviamente los HDMI, pues sería un punto muy importante, muy valioso, que Canon pensara un poquito más en que pues sí, los cables HDMI en entrada micro HDMI se terminan rompiendo muy fácilmente. Y pues como yo les digo, yo ya he roto 2 o 3 me parece. Ya siempre traigo un repuesto, o sea, cuando uso Atomos y voy a conectar la HDMI, ya siempre traigo también repuesto de cable, porque ya sé que me puede pasar. A pesar de que tiene los seguros y las protecciones hacia el cable HDMI, pasa, pero es por lo mismo de que la entrada está muy frágil y pues se termina rompiendo. Pues creo que estos son los 2 puntos más negativos que le he encontrado. La verdad es que igual y hasta ustedes van a decir así, no, este brother es Canon fanboy. Pero no va por ahí, la verdad es que sí es una cámara muy buena. O sea, sí la podría seguir recomendando. Y también esto es como súper importante, porque yo empecé a ver como para ver pues en qué podía mejorar, ¿no? O sea, como en la parte de la cámara, equipo y demás. Y una de las cosas que yo estaba pensando justamente, como les decía al principio, era que pues ya llevo 1 año con esta cámara, 1 año y unos cuantos meses más. Entonces era pensar así como, no, ok, a ver, ¿qué hay de nuevo en las cámaras? ¿Qué están ofreciendo ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Vale la pena realmente que lo cambie? Y demás. Entonces, viendo esta valoración que yo me hice me hice una autocrítica a mi cámara. Y pues no, la verdad es que creo que todavía sigue siendo una cámara súper funcional. No sé realmente si todavía puede ser igual de funcional de aquí a 2-3 años, pero al menos yo creo que 1 año más o 1 año y medio más sin problema puede seguir siendo mi cámara principal. Otra de las cosas que me súper encanta es que literal, por fin, después de 12-13 años que llevo haciendo fotografía y después de 8 años que llevo haciendo video, es la primera vez que encuentro una cámara que realmente es híbrida. O sea, que realmente me da fotografías muy buenas y que realmente me da video muy bueno. Había tenido experiencias con Sony donde, pues sí, los cuerpos de Sony son más específicos para una o para otra función. Existe la 7.4 por ejemplo, o la 7R4 por ejemplo de Sony, que pues sí son cámaras más híbridas, no están pensadas ni enfocadas hacia una de las dos vertientes, pero no me han gustado tanto el material de video. Las veces que he tenido que editar cosas de esas cámaras, no tengo nada en contra de ellas, no tengo ni estoy diciendo que sean malas. Más bien es que estoy muy acostumbrado ya ahora actualmente, y porque también me he clavado muchísimo en Canon. Entonces estoy muy acostumbrado a editar los clips de Canon. Entonces ya sé cómo funciona el C-Log, ya sé que dónde le tengo que mover las luces, ya sé dónde tengo que bajar sombras. Entonces se me ha hecho mucho más fácil y mucho más sencillo e intuitivo de cierta forma editar los archivos de Canon. Entonces, pues la verdad es que para mí sí ha sido una de las mejores cámaras que he tenido en toda mi vida en mis manos. Como todo, tiene puntos malos, como ya se los comenté, que igual tal vez van a decir también, ay, nada más 2. Pues creo que son los únicos 2 que le he encontrado. Pero bueno, seguramente estos 2 puntos, o a lo mejor ustedes teniéndolas en sus manos, pues obviamente también va a ser como, no, para mí no funciona esto, a mí me choca que haga esto, y a lo mejor encuentran otros puntos malos. Estoy hablando como muy desde mi punto de vista. Y la verdad es que son estos 2 únicos 2 puntos los únicos que pues sí, realmente me afectan un poco. Y fuera de eso, la verdad es que puedo seguir recomendando y les recomendaría muchísimo esta cámara. Sé que está elevada en costos, sé que no es una cámara de bajo presupuesto, pero la verdad es que sí es una muy buena inversión. O sea, si ya se están dedicando 100% a hacer fotografía y si se están dedicando 100% a hacer video, pues sí piensen en que pues la inversión que tienen que hacer al final de cuentas es grande y tiene que ser buena para que puedan tener el mejor equipo, o el mejor equipo que les funcione a ustedes. En este caso, yo no me arrepiento de haber comprado esta cámara, y no me arrepiento de seguirla utilizando. En algún momento, igual ahorita no, porque no tengo mi Sony ahorita a la mano. Justo como les estaba comentando, hice el cambio de mudanza y no sé qué en el video pasado, y anda por ahí en alguna de las cajas que están todavía sin desenvolver. Entonces no la tengo todavía como a la mano, y seguro ni siquiera tiene pilas puestas, ni cargadas, ni nada, para enseñarles cómo está mi cámara, mi R5. Pero la verdad es que ya tiene golpes por todos lados, porque la verdad es que, pues sí, como yo les decía, diario tengo producciones, fotos, videos, lo que sea. Y entonces pues sí, se termina golpeando, se termina raspando. Y también esta es una parte muy padre, porque por experiencia, caídas, lluvias, mojadas de yate, o sea, lo que le ha pasado es increíble y sigue funcionando al 100% sin necesidad de tenerle que hacer siquiera el servicio. Pero bueno, esto es todo para este video. Espero que les haya gustado. Digo, igual también quise hacer esta reseña porque jamás había hablado cómo es trabajar con esta cámara al final de un tiempo, ¿no? Creo que todo el mundo cuando compramos una cámara siempre es como, wow, está increíble, no sé qué, bla. Pero ya realmente hasta que la trabajas y hasta que la vives realmente después de unos meses de usarla y traerla, pues literal diario haciendo fotos y videos, te das cuenta realmente de las carencias o de las bondades que tiene. Y la verdad es que para mí esta cámara tiene muchísimas más bondades que carencias. Entonces, pues súper recomendable todavía, y todavía va a ser muy recomendable 1 o 2 años más sin problema. Entonces, bueno,
si quieren armarse una de estas cámaras, están increíbles, están muy buenas. Pero bueno, otro punto, no se casen con marcas, no se casen con cámaras, no se casen con nada. Experimenten, vean, investiguen. Y la mejor cámara que ustedes crean que es para ustedes, esa va a ser. Sea Sony, sea Canon, sea Fuji, sea Nikon, sea la que sea, esa va a ser la mejor cámara para ustedes. Entonces, bueno, pues platíquenme por acá abajo cuál es su cámara, qué experiencias han tenido con ellas. ¿La cambiarían? ¿No la cambiarían? A lo mejor dicen, bueno, yo ya mi cámara tiene 10 años, ya merece un cambio. Bueno, pues a lo mejor sí. ¿Por cuál cámara estarían pensando cambiarla? Y nada, déjenlo acá en sus comentarios. No olviden de suscribirse, no olviden de darle like, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video.